Hoy el gobierno porteño informó que se sumaron los hospitales Pirovano y Tornú para la extracción de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. El listado completo y los horarios de atención se pueden consultar en buenosaires.gov.ar/donaplasma. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Según Quirós, en unas semanas empezarían a bajar los casos de coronavirus. El ministro de Salud porteño explicó que la curva está madura con un promedio de 1.100 casos diarios. Aclaró que son demasiados contagios para bajar la guardia y pidió respetar la cuarentena. Según Goyan, los casos en la provincia aumentarán por la suba en la ciudad. El ministro de Salud bonaerense explicó que cada vez hay más contagios en la ciudad y que por eso prevén un incremento en el conurbano. Además, advirtió que hay riesgo de que se ocupen todas las camas de terapia intensiva. Y la ciudad construirá 2 nuevas ciclovías, serán en las avenidas Córdoba y Corrientes. El anuncio se realizará en los próximos días, luego de un relevamiento del gobierno porteño en 6 puntos de la ciudad. Por restricción del transporte público, hubo récord de utilización de bicicletas. Y se agrava la crisis política en el Líbano. El primer ministro y su gabinete presentaron la renuncia en medio de masivas protestas tras las explosiones en Beirut. Hassan Diab acusó a quienes obstaculizaron su gobierno y convocó a luchar por un cambio junto al pueblo. Por las explosiones hay 220 muertos, 7.000 heridos y varios funcionarios detenidos. 15 equipos de primera división volvieron a entrenar después de 5 meses de aislamiento por la pandemia. Gran parte de los clubes de primera división retomaron los entrenamientos. Las prácticas se realizan bajo los protocolos establecidos por la AFA. El jugador de River, Gonzalo Montiel, dio positivo en el test previo y fue separado del plantel. El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Conversaron acerca de cómo continuará la cuarentena por coronavirus, cuya última extensión vence el próximo domingo. Uno de los puntos que evaluaron fue la posibilidad de permitir los deportes individuales sin público y reabrir parte de los comercios de Once, Constitución, Retiro y la calle Avellaneda. Por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró su expectativa acerca del descenso de la curva de contagios. Detalló que en la ciudad el tiempo de duplicación de los casos supera los 40 días, que el índice de contagiosidad fluctúa alrededor de 1 y que la curva descendió en al menos 1/3 en los barrios porteños. Hay un conjunto de elementos epidemiológicos que indican que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas de empezar a descender. Lo que no significa que hemos resuelto nada, ni que se pueda liberar nada, ni que tengamos que relajarnos, porque empezar a descender no significa que el problema esté resuelto. Porque todavía estamos, como bien decís vos, en un promedio de 1.100 casos por día. Es demasiados casos como para bajar la guardia, para tranquilizarse, para pensar que acá algo se resolvió. Tenemos que estar todos muy enfocados en cumplir la normativa. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, afirmó que los casos continúan aumentando. Explicó que en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más contagios y que estos se expanden al territorio bonaerense. La tendencia sigue creciendo claramente porque mientras la capital siga creciendo y nosotros, primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, que como en forma de oleada vamos detrás de ese número, la mayor concentración claramente empezó en la ciudad. Y uno cuando ve la animación del mapa de los contagios, es como una mancha de aceite con un epicentro que se fue dando en la ciudad de Buenos Aires, pero a ver, no hay que politizar esto, el virus es así.
En tanto, el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, aseguró que no hay ningún tipo de pulseada con el gobierno bonaerense y señaló que seguirán trabajando en conjunto para resolver el problema de la pandemia. Y el ministro de Salud de la Nación informó que en el país hay 253.868 casos de coronavirus y 4.764 fallecimientos. A nivel nacional se sumaron 7.369 casos. Las personas que se recuperaron de la enfermedad representan el 69% del total de los confirmados. De los casos confirmados, hay 5.402 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires y 1.047 a la ciudad. Córdoba, Jujuy, Santa Fe y Río Negro registraron más de 100 casos cada una. El reporte diario informó 159 muertes, 33 residentes de la ciudad, 109 de la provincia de Buenos Aires. Río Negro reportó 4 muertes, Córdoba, Mendoza y Chaco 3 decesos, Tierra del Fuego 2 y Santa Fe 1. Además, hubo un importante aumento de la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Hay 1.569 personas que están internadas, lo que representa una ocupación de las camas del 57,3% en el país y hay un 67,4% que corresponde a la ocupación de camas del área metropolitana. El gobierno bonaerense advirtió que el sistema de salud está a punto de colapsar. Las autoridades estiman que a este ritmo de contagios, a fin de mes, el 91% de las camas de terapia intensiva del conurbano estarán ocupadas. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que los enfermos con coronavirus que están en cuidados críticos superan la suma de los internados por otras enfermedades. Y mientras tanto, en Jujuy la ocupación de camas de terapia intensiva superó el 93%. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, explicó que esa provincia registró un número importante de casos en un periodo corto de tiempo. El gobierno jujeño autorizó el funcionamiento de oficios, actividades comerciales y del sector gastronómico en las zonas que no están en situación crítica. Además, se están realizando gestiones para sumar terapistas en los departamentos de Ledesma y Susques y en las ciudades de Perico y Humahuaca. En general, tenemos que decir que es verdad, está casi colapsado el sistema en cuanto a las camas críticas. ¿Qué estrategias entonces? Atención primaria de la salud. Seguimos buscando terapistas. Le pedí a Corrientes, que no tiene tantos casos, pedí a varias provincias, ¿no es cierto? Mandame 5 terapistas. Le ofrecimos la paga que lo que les paguen en esa provincia les vamos a pagar. Así que APS y la cantidad de terapistas. Otra provincia en la que hay preocupación por la situación epidemiológica es Córdoba. En 18 días duplicó los casos de coronavirus. En la segunda quincena de julio había entre 30 y 50 casos diarios y ahora oscila entre los 100 y 140 contagios. Los médicos afirman que el aumento se debe a la apertura de comercios y a las reuniones sociales y familiares. En el Hospital Militar Central comenzaron a probar a voluntarios una vacuna contra el coronavirus. Se trata de un desarrollo del laboratorio Pfizer junto a la compañía alemana BioNTech. En nuestro país comenzaron a aplicarle la primera dosis a un grupo de voluntarios, tal como lo está haciendo los Estados Unidos y también Brasil. La vacuna está en la tercera fase de prueba. Participarán más de 15.000 voluntarios argentinos entre 18 y 85 años y se va a priorizar a los trabajadores esenciales. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consideró que siendo optimistas, la vacuna estará disponible a principios del año que viene. De este ciclo de la pandemia y con la decisión. El gobierno activó los gabinetes temáticos interministeriales. Son reuniones de varios funcionarios de distintas áreas donde se diseñan medidas para la recuperación económica.
Las reuniones están dirigidas por la jefatura de gabinete y se realizarán en Casa Rosada de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hoy lunes se reunió el Gabinete de Comercio Exterior, que trabajará para mejorar la posición estratégica de Argentina en el mercado internacional. A partir de mañana se van a reunir los gabinetes de Promoción Federal, Economía, Ciudadanía y Planificación Urbana y Hábitat. Y nos vamos a juntar en más o menos 15 días por lo menos, y cada uno lleva responsabilidades diferentes sobre distintos temas. Por ahora no hay nada que esté definido, salvo que tenemos que aumentar las exportaciones para que Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Estrechamiento de la balanza de pagos, de manera tal de que crece, necesita más dólares y no lo tiene. El presidente Alberto Fernández participó de un acto para ampliar el desarrollo de obras públicas con perspectiva de género. En una videoconferencia con funcionarias e intendentas, el presidente promovió la paridad laboral en los proyectos estatales y además adelantó el financiamiento de proyectos para el cuidado de los derechos de mujeres y de niños. El jefe de Estado aseguró en su discurso que será el primero en defender los derechos de las mujeres. No hay más espacio para ser tolerantes con los violentos y no hay más espacio para soportar que una mujer, por su sola condición de mujer, deba soportar la violencia de otro. Y en tanto, en una entrevista, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la reforma judicial fue enviada al Congreso para que la oposición pueda proponer modificaciones. Juntos por el Cambio ratificó que no va a debatir el proyecto en forma virtual. Nosotros lo que planteamos es que esto es un proyecto de ley. Nosotros lo estamos enviando al Congreso para que se debata en el Congreso, que si efectivamente ahí es donde surgen herramientas y propuestas para mejorar el proyecto, nosotros siempre hemos sido parte de promover el diálogo democrático y el diálogo político. Por su parte, el jefe de gabinete adelantó que el próximo aumento de jubilaciones en septiembre será por decreto y con un monto por encima de la inflación. Además, aseguró que aún no está definido el aumento en los combustibles, pero admitió que el gobierno trabaja en una corrección de los precios. El ENRE multó a la distribuidora eléctrica Edesur por 168 millones de pesos. La entidad explicó que la penalización corresponde a los incumplimientos en materia de seguridad pública registrados entre los años 2018 y 2019. En la sanción se incluye la denuncia del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora en julio 2019. La medida se conoce en medio del reclamo de varios intendentes, sobre todo del sur del Gran Buenos Aires. Y los focos de incendio en las sierras de Córdoba se multiplicaron y los vecinos de la zona tuvieron que ser evacuados. Los mayores incendios se registraron en Tanti, en Santa María de Punilla, en La Calera y en La Cumbrecita. En la zona trabajan 210 personas entre bomberos, personal de defensa civil y manejo del fuego. Una de las causas es la sequía en la región. Las altas temperaturas y el fuerte viento del norte complican la tarea de los bomberos y facilitan la expansión del fuego. Incendio en el local de la tradicional pizzería Las Cuartetas de la ciudad de Buenos Aires. El fuego se inició en el conducto evacuador de gases del local y los bomberos pudieron controlarlo rápidamente sin que se produjeran heridos. Sin embargo, se pudo observar una gran cantidad de humo y hubo serias complicaciones en el tránsito. Por las nuevas restricciones al transporte público, el sistema de ciclovías de la ciudad tuvo un aumento mayor al 100% con respecto al año pasado. Y además volvieron las clases presenciales con protocolo en una de las provincias de la Argentina. Te vamos a contar cuáles, estos y otros temas aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa.
Quédate en el canal de la ciudad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es para alquilar. No, pero recién salgo y ya me quieren meter adentro. Pero esperen un poco. De lunes a viernes, las noches del canal de la ciudad son para alquilar balcones. De esto no se sale buscando culpables. Perdón, pero discrepo. Al chino que se lastró el murciélago hay que buscarlo, ¿eh? Diego Zucalesca te invita a conocer lo que pasó en el día sin moverte de tu casa. Dicen que este tipo de personas en los medios sería un toque nocivo. Escúcheme, yo ando necesitando un crédito hipotecario. ¿Usted me puede prestar? Sos un capo. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 21:15 por el canal de la ciudad. Eso que otros llaman distorsión, para ellos es lo que está justo en su lugar. Esta misa metalera, presentando nuevos artistas, nuevos valores de este género musical que es el metal criollo y argentino. Puro Heavy, sábado medianoche, canal de la ciudad. La Secretaría de Transporte y Obras Públicas hizo un relevamiento en 6 tramos de la ciudad para contabilizar el movimiento de ciclistas. Se tomaron muestras de 8 a 11 y de 17 a 20. En algunos lugares se detectaron aumentos superiores de movilidad al 100% respecto del año anterior. Además, el sistema de Ecobici alcanzó un récord de 7.838 viajes desde su reapertura durante el aislamiento. La bicicleta no tenés contacto con nadie y sin duda es ecológico, hacemos actividad física, así que sí, por supuesto que me siento mucho más protegida. En las bicisendas, el flujo de personas pedaleando sus bicis personales o las públicas es constante. La mayoría con casco protector y ahora con barbijo para evitar el contagio. En el cruce de Avenida Libertador y Casares, por ejemplo, se contabilizaron más de 7.500 viajes en bicicleta. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido 3.551 los ciclistas que pasaron por este punto. Esto representa un aumento del 114%. Y en realidad yo uso la bici pues, los fines de semana para recreación y bueno, a partir de esto empezó a ser parte de la vida cotidiana. Yo vivo en Cañitas y voy hasta el Obelisco, digamos. Son como 7 kilómetros. Pero bueno, en bicicleta ni se nota, en la ciudad además se va rápido. Sin embargo, aunque muchos trabajadores la usan para evitar el transporte público o hacer delivery, hay un gran número de personas que la usan con fines recreativos. Esto aumenta en las ciclovías cercanas a los pulmones verdes de la ciudad. Nos hace muy bien porque nos despejamos un ratito con mi hija, salimos a pedalear un rato. 1 hora, hora y media le hace muy bien a ella, la verdad que hace bien. Tomar aire puro. Mientras tanto, el vehículo que permite estar al aire libre y la distancia social es una de las opciones de movilidad para los que se suman a las actividades efectuadas en el plan de puesta en marcha de la ciudad. Uno dice, bueno, por un lado me cuido y por otro lado le dejo el transporte público a la gente que tiene que trabajar. Volvieron a funcionar las ferias de libros usados en la ciudad. Lo harán de lunes a viernes, de 11 a 18 y sin la posibilidad de tocar los libros. Así se vivió el primer día en Caballito, donde se encuentra una de las más representativas. El día acompaña, cálido, despejado, casi primaveral, pero el protocolo no convence. Es que la distancia social llegó hasta los puestos. Los catalogados pares abren un día y los impares el otro, para evitar aglomeraciones. Así, entonces, cada 2 semanas logran funcionar solo 5 días. Yo esta semana abro de lunes, miércoles y viernes de 11 a 18. Y la semana que viene, martes y jueves, de 11 a 18. Hicimos pedido para sábado y domingo, pero todavía estamos en veremos. Si bien están cerrados desde el 1 de julio, cuando se retomaron algunas restricciones, los puestos habían logrado funcionar el 19 de mayo. Un poco más de un mes, en el que comprobaron que así no alcanza. A nosotros nos molesta mucho no abrir los fines de semana. Imagínate que en una semana abrís 2 días, no te alcanza para cubrir la semana en cuanto al dinero. Sábados y domingos, que es cuando uno puede hacer una venta, no la tenés. No es solo la escasez de días, sino la falta de habitualidad la que agrega más confusión. Según los propios comerciantes, los consumidores no terminan de entender cuándo le toca abrir a cada uno y la modalidad de venta online tampoco los convence. Trabajo con las ventas online, pero no tanto, porque tienen mucho, te descuentan mucho.
Las plataformas de venta online se quedan hasta con el 30% del costo, lo que obliga a encarecer el precio del producto y no termina de convencer a los puesteros. Te deja pucherear, como quien dice, comer todos los días, pero bueno, no es lo que hace el pago del alquiler, la luz, el gas y todo eso. El consumo en el sector venía en baja incluso antes del aislamiento. Según el último relevamiento de consumos culturales, la lectura anual per cápita cayó de 3 a 1,5 libros y la compra un 22%. Más de 10.000 alumnos volvieron a las clases en 14 departamentos de la provincia de San Juan. Para el regreso se estableció un protocolo sanitario que prevé medidas para el ingreso a las escuelas, el distanciamiento social y también la entrega de kits sanitarios para alumnos y docentes. En esta primera fase de clases presenciales en San Juan volvieron a las aulas los alumnos de los últimos años del nivel primario y secundario. En aquellas escuelas con pocas matrículas, los alumnos asistirán de lunes a viernes y en el caso de las escuelas con matrículas elevadas se los va a dividir a los chicos en 2 grupos y se los van a alternar para que asistan. Se busca que la cantidad de estudiantes no supere los 15 alumnos en total. Además, dentro de las aulas los alumnos deben mantener 1,5 metros de distancia entre ellos y no pueden compartir los útiles escolares. Las puertas durante las clases deberán permanecer abiertas y los recreos serán escalonados entre grupos de alumnos. Se está regresando en 14 de los 19 departamentos, faltan todavía el departamento capital y el Gran San Juan, y es un paso importante para todo el sistema educativo, el regreso seguro, con protocolos, siempre partiendo de la realidad epidemiológica diferente, en comparación, por ejemplo, con la región metropolitana de Buenos Aires, que está transitando esa provincia y esos 14 departamentos en particular, que están regresando hoy 2.500 estudiantes, que son los estudiantes de los últimos años de todos los niveles en la provincia. Y hay casi 20 millones de contagios de COVID-19 en el mundo y más de 750.000 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud reiteró que hay 2 elementos esenciales para enfrentar la pandemia: que los gobiernos tomen medidas y que los ciudadanos las cumplan. El organismo destacó el caso de Nueva Zelanda, que cumplió 100 días sin transmisión comunitaria y aseguró que se puede revertir el brote. There are green shoots of hope, and no matter where a country, a region, a city or a town is, it's never too late to turn the outbreak around. Estados Unidos reportó 47.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas y superó los 5 millones de contagios. Además, sumó 500 decesos y registra más de 160.000 muertes. Mientras tanto, la Academia Estadounidense de Pediatría alertó sobre una ola masiva de contagios entre menores. El estudio indica que más del 97.000 niños son los que se infectaron en un periodo de 15 días. El país reporta un total de 338.900 menores con coronavirus, de los cuales 25 fallecieron. Y Brasil, el segundo país más golpeado por la pandemia, superó las 100.000 muertes por coronavirus, con más de 3 millones de contagios confirmados. El presidente Jair Bolsonaro volvió a culpar a la cuarentena por el aumento de fallecidos. El mandatario, basándose en su artículo de un diario británico, aseguró que miles de personas murieron por diversas enfermedades al no tener acceso al sistema de salud por las restricciones del nuevo coronavirus. Y así se retiraba el primer ministro del Líbano tras haber entregado su renuncia al presidente Michel Aoun, quien aceptó la dimisión de Hassan Diab y su gabinete. La decisión llegó a casi una semana de las explosiones que arrasaron con parte de Beirut y en medio de protestas masivas reclamando un cambio de la dirigencia política. El mandatario había anunciado que convocaría a elecciones anticipadas, pero renunció
acusando a sectores que obstaculizaron su gobierno y que tuvieron responsabilidad incluso en las explosiones. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان. Fíjense en las calles de Beirut cómo festejaron la renuncia del primer ministro tras varios días de masivas protestas y enfrentamientos con la policía. Hay diversos diputados y embajadores que también renunciaron en las últimas horas, denunciando su rechazo a un Estado cómplice de la devastación del país. El gobierno reiteró que juzgará a los culpables de las explosiones en el puerto de Beirut, que ya dejaron 220 muertos y más de 7.000 heridos. Y después de 5 meses de aislamiento y sin poder entrenar, 15 equipos de primera división volvieron a las prácticas de fútbol. Boca, River, San Lorenzo, Vélez y Lanús fueron algunos de los equipos que retomaron las actividades. Argentinos Juniors postergó a la espera de todos los testeos de su plantel. La expectativa era enorme y los clubes se prepararon para poder comenzar a entrenar hoy. Algunos, como Argentinos Juniors, no pudieron porque no llegaron a tener los resultados de los hisopados de todos los jugadores a tiempo. Otros, como River, sí pudieron hacerlo en su predio de Ezeiza. Salvo Gonzalo Montiel, que dio positivo en su test serológico y fue aislado. Se espera que mañana esté el resultado del hisopado para saber si está cursando la enfermedad o si se enfermó en el pasado y no se enteró. A pocos kilómetros, también en Ezeiza, su archirrival Boca hacía lo mismo. Los clubes mantuvieron mucho hermetismo y fue muy difícil tomar alguna imagen de los jugadores. Los clubes dividieron a los equipos en turnos de grupos menores de 6 personas. River optó por hacer 3 turnos divididos entre las 9:30, 10:30 y 11:30. Y Boca, por su parte, 2 turnos a las 9 y a las 11. En las últimas horas se conocieron más casos positivos de coronavirus en los equipos de fútbol. En Racing se registraron 2 nuevos contagios, que es Thiago Banega y Alexis Soto. De esta manera el listado de jugadores contagiados ascendió a 22 ahora, y si bien Argentinos Juniors no regresó a los entrenamientos a la espera de todos los resultados, se confirmó que hubo 3 casos positivos en el plantel. En Estudiantes de La Plata se registró un caso, el juvenil defensor Mauricio Guzmán, y por su parte Tigre, el único equipo de Primera Nacional que volvió a las prácticas, informó 2 casos en su plantel. El Inter derrotó 2-1 a Bayer Leverkusen y se clasificó a las semifinales de la UEFA Europa League. El próximo lunes va a enfrentar al ganador del encuentro entre Shakhtar Donetsk de Ucrania y Basel de Suiza. Por su parte, el Manchester United derrotó en tiempo complementario a Copenhague con un penal de Bruno Fernández y también logró clasificarse a semis. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos el cielo está parcialmente nublado. Son 10 grados de térmica los que tenemos. Fuerte descenso de la temperatura durante la madrugada. Mañana va a amanecer soleado y muy frío, con una mínima que será de 3 grados de térmica, pero que va a subir durante la mañana. La tarde va a estar soleada, con lento aumento de la temperatura. La máxima va a ser de 14 grados. Por la noche vuelve a descender la temperatura y va a llegar a los 9 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de La Ciudad, que llega el programa de Diego Zucalesca, para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.